reguladora de conductancia de transmembrana de la fibrosis quística, que por sus siglas en inglés se llama CFTR. Esta proteína es un canal activado por AMP cíclico que se encuentra en la membrana de las células epiteliales y conduce cloro a través de las membranas. Se encuentra en las glándulas exócrinas y regula otros canales, ¿sí? Y como que hace un equilibrio del líquido en la mucosa que a nosotros lo que nos interesa es la mucosa de las vías respiratorias, después lo vamos a ver. Afecta a diferentes órganos del cuerpo, pero la mayor mortalidad está causada por la alteración en los aparatos digestivo y respiratorio, ¿sí? Por lo tanto, tenemos una enfermedad crónica que no tiene cura actualmente. Hay una medicación muy buena que ya vamos a contar un poquito, pero no tiene cura, es crónica y al ser transmisión genética, los padres son portadores y hay un 25% de probabilidades de que tengan un hijo enfermo. Bien, según la epidemiología, según los datos de la SAP, del laboratorio del Hospital Malbrán, al año 2008 existen 1.159 casos confirmados, que en su mayoría confirmados por prueba del sudor y por análisis genético. La mutación delta F508 es la más frecuente a nivel mundial. En este caso, en Argentina está presente en el 79% de los casos, y en los 331 de estos casos son pacientes con expresión homocigota, ¿sí? Acuérdense, como es autosómica recesiva, dijimos los padres portadores, cada padre aporta una mutación, entonces cada paciente, todo paciente FQ tiene 2 mutaciones. Muchas veces se descubren las 2, muchas veces no, porque hay más de 2.000 mutaciones, entonces existen pacientes que solamente se puede detectar una sola de las mutaciones, tienen que hacer estudios más detallados, más estrictos para poder detectar las 2. La edad de diagnóstico en el 63% de los casos se realizó antes del año de vida, ya sea por una pesquisa neonatal positiva o por presencia de síntomas. En la próxima diapositiva vamos a hablar esto de la pesquisa neonatal, ¿sí? Que es una de las 7 enfermedades que se detecta por el FEI. Solo 382 casos incorporados al registro tienen el antecedente de la pesquisa neonatal fictiva. Esta pesquisa, este estudio FEI, es ley nacional y gracias al registro de la SAP del año 2000, 99-2000, se pudo agregar la fibrosis quística como una de las tantas enfermedades que se detecta ahí. Y con respecto al sexo de los pacientes, el 47,8% es femenino. Bien. Nosotros en el hospital tenemos el equipo de fibrosis quística que funciona en el centro respiratorio o el centro de la unidad de neumonología del hospital, ¿sí? Bueno, como venimos hablando, una enfermedad crónica que afecta a muchos órganos, entonces necesitamos un equipo multidisciplinario para tratar y seguir a estos pacientes. La cabeza del equipo es el neumonólogo, hay nutricionistas, estamos nosotros kinesiólogos, infectóloga, bacterióloga, endocrinóloga, diabetóloga, psicóloga, enfermera. Seguramente la doctora Silvina Zaragoza les va a explicar también cómo es el funcionamiento, pero esto, una de las particularidades de estos pacientes es que hay que evitar el contagio cruzado. Entonces, ellos cuando van a sus controles trimensuales, van a un box y ahí pasamos todos los profesionales, ¿sí? Ellos no se mueven de ese box y después tiene que hacer una limpieza estricta para que vuelva a entrar otro paciente, ¿sí? Muchas veces en muchos lugares pasa que los agrupan y les dan turnos según la bacteria o el microorganismo que tienen para que no haya estos cruces. Pero ese es el manejo del equipo, ¿sí? Bien. Entonces dijimos, es una enfermedad que se puede diagnosticar por pesquisa neonatal. Esto es el pinchazo en el talón que se hace en los bebés al nacer. Se puede hacer entre las 36 horas y el 7º día de vida. Es un estudio que detecta hasta 7 patologías endocrinometabólicas, ¿sí? El estudio que se hace para la FQ se llama TIR, tripsina inmunoreactiva, ¿sí? Es el estudio, el laboratorio que se hace con esa gotita de sangre para detectar fibrosis quística. A partir de ahí, al ser positivo, ¿sí? Se sigue con
la confirmación de este diagnóstico con 2 test del sudor que se hacen en el hospital, ¿sí? Que tienen que ser positivos, con la transpiración, ¿sí? Y después se puede pedir el metabólico, que ahí se detectan las mutaciones. Entonces, una vez que la pesquisa neonatal dio positiva para fibrosis quística, ingresa al equipo de fibrosis quística del Hospital de Niños para el seguimiento y tratamiento. Y después, a partir de los 18 años, nosotros hacemos la transición al equipo de fibrosis quística de un hospital de adultos. Acá en Cava tenemos al Hospital Muñiz, que ya tiene equipo de fibrosis quística, Hospital Ferrer, ahora tiene mucha más sobrevida por esta medicación nueva que ya les voy a contar. Entonces se están abriendo más centros de adultos para atender a estos pacientes. Bien, bueno, nosotros ya vamos a ir viendo que nuestro rol fue cambiando y no solamente se trata de hacer la toilette bronquial o la terapia de higiene bronquial a nivel respiratorio, sino que podemos abarcar muchas áreas en estos pacientes. Les vuelvo a decir, pacientes crónicos que llevan una enfermedad que en principio es obstructiva, después se puede convertir en restrictiva. Tenemos que seguir toda esa evolución, ¿sí? Como desde bebé, niño, adolescencia, adulto. Entonces hay muchas áreas que podemos, que debemos abarcar y hacer el seguimiento. Terapia de higiene bronquial, que es la principal o la más conocida, rehabilitación respiratoria, BNI, CAFO, ya vamos a ir hablando de cada área. Promover la actividad física, fundamental en estos pacientes, la higiene de los equipos, ya vamos a hablar de los equipos especiales que necesitan para hacer esa terapia de higiene bronquial, el entrenamiento a los padres y a los pacientes. Es un paciente que tiene tratamiento todos los días, tanto de su parte respiratoria como nutricional, con sus enzimas y todo el conjunto de medicación que tienen, ¿sí? Es diario, así que los padres tienen que estar entrenados y después, una vez que ya son adolescentes, tienen que aprender los chicos a manejar toda su medicación y su tratamiento, sobre todo la parte kinésica. Técnicas posturales, obviamente, ya les dije, tenemos que seguir toda la evolución psicomotriz y física del paciente. Y también dispositivos presión positiva y presión positiva oscilatoria que están dentro de la terapia de higiene bronquial. Bien, la terapia de higiene bronquial incluye aerosol terapia, que generalmente siempre se hace un beta-2, para broncoespasmo, broncodilatador, perdón. Las nebulizaciones, que son como mucolíticos, y la kinesiología, incluyendo los dispositivos acá a la derecha en la punta están los dispositivos de presión positiva, ¿sí? Creo que les voy a ir detallando. Fíjense que los equipos de nebulizador ya lo vamos a ver, son equipos especiales, ya vamos a ver por qué. Bien, y tenemos una secuencia para que esta terapia de higiene bronquial sea efectiva, ¿sí? Y en estos pacientes, al ser crónicos, no es un paciente como un bronquiolítico que decimos, bueno, tienen 5 o 7 días de PAF, que obviamente ya sabemos que la técnica también influye un montón que llegue la medicación al pulmón, pero en estos pacientes es terapia diaria que determina mucho cómo es su evolución, su morbilidad. Así que por eso es tan importante respetar esta secuencia y también respetar el equipamiento necesario para hacerla. Entonces, esta secuencia tenemos broncodilatador, como les decía, puede ser en PAF o nebulizado. ¿Por qué? Porque los mucolíticos siempre provocan una reacción, una hiperreactividad en la mucosa, ¿sí? Entonces, siempre o se hace el PAF de beta-2 o en la misma nebulización con hipertónica se le ponen las gotitas, una gotita kilo del beta-2. Mucolítico, solución hipertónica, adeneasa pulmosam, ya vamos a ver la diferencia entre los dos. Las técnicas kinésicas, porque yo primero limpio el árbol bronquial de todas las secreciones espesas, que por eso necesito el mucolítico para aflojar y romper esa secreción espesa que tienen, y después las técnicas kinésicas para terminar de barrer todo.
Las técnicas kinésicas tenemos que diferenciarlas según la edad del paciente, ¿verdad? En los bebés es la vibromovilización, en menores de 3 años, que esto también lo vamos a entrenar a los padres para que sepan. Nosotros trabajamos con chicos que en general o no tienen obra social o tienen obra social que no consiguen kinesiólogos a domicilio. Entonces es fundamental entrenar a los pacientes, a los padres. Igualmente, por más que tengan kinesio a domicilio de lunes a viernes, de lunes a lunes, los padres tienen que estar entrenados, porque es una terapia diaria. Se van de vacaciones, se van con todo el equipamiento y toda la terapia y lo tienen que hacer, ¿sí? Entonces es importante que lo sepan, tanto los padres como, ya les digo, después de adolescentes, los chicos. A partir de los 3, 4 años, cuando ya empiezan a adquirir más noción de su respiración y pueden seguir ciertas pautas, enseñamos el ciclo activo de la respiración. Y a partir de los 6, 8, el drenaje autogénico, que es un poco más complejo, ya lo vamos a ver. Por eso necesitamos que tengan un poquito más de control de su respiración. Después, los dispositivos, si es que lo tuviera, ¿sí? Bien. Bueno, que esa nube nebulizada llegue, entre bien por boca, no quede en la máscara, entre bien por boca y llegue al árbol bronquial, ¿sí? Y que no se desperdicie la nebulización. Tienen válvulas, ¿sí? Como para que eso, para no desperdiciar medicación. Y se adaptan a la cara del paciente. Estas máscaras y las pipetas que ya vamos a ver tienen una vigencia de 6 meses. A los 6 meses hay que cambiarlo. Y después nosotros también le enseñamos la parte de higiene que también lo preocupa, ¿sí? Entonces, las pipetas también son pipetas especiales. ¿Por qué? Porque yo necesito que sea economizadora, ¿sí? Que no se desperdicie ese medicamento, que sea eficiente en las partículas, ¿sí? Tienen un sistema que tienen hasta 5 micrones del tamaño medio de las partículas, ¿sí? Es adaptable, es resistente, es reusable, ¿sí? Yo, ya lo vamos a ver, necesito una higiene diaria y una esterilización, ¿sí? Para evitar que se contamine con microorganismos y bacterias y provoque una contaminación del árbol bronquial del paciente. Entonces estas más pipetas, que son de la marca Pari, ¿sí? Son las que nosotras indicamos para hacer las nebulizaciones. Las figuras de acá son con boquilla, pero viene la máscara para los bebés, y una vez también ese entrenamiento lo hacemos nosotros cuando pueden manejar la boquilla, que empezamos, bueno, tipo juego, se puede empezar con un sorbete o fuera de la nebulización, o solo la pipeta, o soplar, o tomar aire por la pipeta. Empezamos a entrenarlo hasta que pasamos a la boquilla, que obviamente es mucho mejor que la máscara porque se pierde menos medicación. Bien, y el equipo nebulizador también tiene que ser tipo jet o de malla. Hay varias marcas, Pari, de Bilbis, Maverick. Estos también tienen una vigencia de 3, 4, 5 años el de Bilbis, que es más grande, más resistente. También tenemos que ver el tema del filtro, cambiarlo una vez al año. ¿Sí? Tenemos que corroborar con los padres que tenga buen funcionamiento, que salga bien la nube, que no sea muy larga la nebulización, ¿sí? Para tener pautas de que esté funcionando bien. Con estos equipos me permite reducir el tiempo de tratamiento de más del 50%. Piensen que son chicos que tienen hasta 2 o 3 nebulizaciones por día, más las enzimas que toman. Hay que coordinarlo con la mamadera cuando son bebés, con la alimentación, con el desayuno. Bueno, es todo una coordinación y una logística día a día. Entonces, yo lo que pueda reducir en tiempo de tratamiento me beneficia pensando en el paciente, para su organización diaria, porque esto es todo obviamente dentro del día de un paciente que va al colegio, que tiene actividad física, que los padres trabajan, y a su vez me permite que tenga más adherencia al tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, bueno, es un equipo portable, pequeño, que está bueno también pensar en eso en los traslados o en los viajes que pueden hacer. Es liviano, es silencioso, eléctrico con batería, ¿sí? Y el principio nebulizador, como les decía, membrana vibradora perforada, permite estos micrones chiquitos que llegan bien al árbol bronquial, a la pequeña vía aérea. Bien,
como les decía, tenemos dos mucolíticos nebulizados, ¿sí? O solución hipertónica y ADN-ASA o Pulmozyme. ¿Cuál es? En este esquema lo que vemos es la función la mucosa del paciente sano, ¿sí? Con el funcionamiento del canal de CFTR, ¿sí? Se forma esa capa líquida. Lo verde que ven es la mucosidad, el moco. Y lo celeste es la capa líquida, que permite las cilias, el movimiento de las cilias para arrastrar esa mucosidad y hacer la limpieza. Ese es un funcionamiento de una persona sana, ¿verdad? En el paciente con fibrosis quística, esta falla en el CFTR, como les decía, esta falla en el equilibrio de líquido en esa membrana, en esa capa de la vía respiratoria, al no haber, esas secreciones se vuelven más espesas y las cilias no pueden arrastrarlas, se dificulta ese clearing mucociliar, ¿sí? Entonces, lo que hace la solución hipertónica es formar esa capa de líquido, ¿sí? Entonces, las cilias permite el funcionamiento de las cilias y aligera las secreciones espesas, ¿sí? La fluidifica, para después, con las técnicas kinésicas, poder barrer todas esas secreciones y limpiar el árbol bronquial. En el caso de la ADN-ASA o Pulmozyme, lo que hace es romper los canales de ADN, las conexiones de ADN del moco, de la estructura del moco, ¿sí? La estructura química. Es una función más química. Por eso, en general, la solución hipertónica podemos utilizarla durante la kinesio. En general, provoca más hiperreacción, provoca broncoespasmo. Nosotros en general cuando arrancan los bebés con hipertónica hacemos una prueba de tolerancia en el hospital, ¿sí? Puede ser al 3% o al 7%, se prueba al 3%, ¿sí? Esa es la concentración de la solución, pero hacemos una prueba de tolerancia, ¿sí? Porque hay pacientes que no toleran, que les provoca mucho broncoespasmo, entonces solamente utilizan la ADN-ASA. El Pulmozyme, en general, si hay buena tolerancia hipertónica, se suele indicar más avanzado, 5 o 6 años, ¿sí? Dependiendo obviamente de cada paciente, pero la acción del Pulmozyme tiene un poquito más nos da un poquito más de tiempo para hacer la kinesio, ¿sí? Podemos programarla a las 4 y a las 5 hacer la kinesio, ¿sí? Porque tiene el efecto tarda un poco más. Bien. Bueno, como les decía, las técnicas kinésicas hasta los 3-4 años es vibromovilización. Nosotros le enseñamos a los padres que aprendan el ritmo respiratorio de los pacientes y que la idea es acompañar el tórax del paciente cuando se desinfla en la expiración, ¿sí? Les mostramos en el consultorio. Tenemos que pensar también que son pacientes que arrancan de bebé recién nacido, los padres tienen un montón de información nueva, junto con toda la angustia de saber que su hijo tiene una enfermedad crónica que no tiene cura. Entonces, bueno, vamos de a poco. Sabemos que son pacientes que en ese momento obviamente no van a estar infectados, no van a tener una reagudización, pero en cuanto tengan los equipos para empezar con las nebulizaciones, ya arrancamos con todo. Y le empezamos a enseñar las técnicas kinésicas. Nosotros en el hospital, el primer año, van una vez por mes al control, así que los volvemos a ver y lo volvemos a repetir para que ellos lo aprendan, ¿sí? Y después, a partir de los 1 o 2 años, cuando empiezan a jugar y a poder hacer algo más activo, empezamos con juegos, como vemos en las fotos, de soplar, ¿sí? Le damos varias opciones, ¿sí? Burbujas, burbujeros, soplar con las pelotitas de telgopor, varias opciones, además para que los chicos participen, que lo importante es que sea activo, porque el tratamiento en sí, de más grandes, es activo, las técnicas kinésicas, pero para que vayan incorporando algo activo durante la kinesio, ¿sí? Que yo siempre les digo, vos sentalo, le pones el vasito, le pones la botella con agua, que sople, que haga burbuja, vos mientras sopla lo movilizás, ¿sí? Que ellos aprendan, y también para los padres es mejor, digamos, se dan cuenta para agarrar el ritmo respiratorio del paciente y acompañarlo cuando larga el aire.
Así que nosotros les damos varias opciones para que los chicos empiecen a participar y para que no sea tan monótono, para que sea empezando con un juego, pero que lo cumplan, que lo puedan cumplir, que haya una adherencia. Yo siempre les digo, ellos tienen que tener la constancia y saber que lo tienen que hacer. Obviamente van a protestar, van a llorar, pero tienen que saber que lo tienen que hacer. Hay que ser bien firmes con los padres, porque a veces a los padres les cuesta, es entendible, y apañarlos y dejarlos que hagan lo que quieran, en ellos no, digamos, no sería lo mejor, porque bueno, depende de su salud de que esto se realice todos los días. Entonces siempre tenemos que dar varias opciones para los chicos para que se enganchen y que los padres lo puedan cumplir. Bueno, como les decía, a los 5 o 6 años, una vez que puedan empezar a seguir ciertas pautas de respiración, ¿sí? Soplar, chistar, inflo la panza, inflo el pecho, empezamos a aprender las técnicas. Ciclo activo de la respiración, que es el más sencillo, ¿sí? Son tres partes, ejercicios de expansión torácica, control de la respiración y el HAF con la tos, que es la técnica de expiración forzada, ¿sí? Esto se puede rediseñar según la situación del paciente. Si está muy obstruido, no le pedimos el HAF. Si está muy secretor, hacemos el ciclo completo. Si se queda muy cansado, hacemos 2 ciclos de control de la respiración, ¿sí? Los ejercicios de expansión torácica sería tomar aire por nariz, volumen corriente, y largar chistando la mayor cantidad de aire posible a volumen residual expiratorio, chistando como para tener una apertura de bronquios, ¿sí? Y poder mejorar esta movilización de secreciones. Control de respiración sería una respiración tranquila, ¿sí? A nivel diafragma, ¿sí? Soplando, y esto repetirlo. Se puede hacer sentado, se puede hacer de costado, de cúbito dorsal, de los laterales, ¿sí? Repetirlo las veces que necesite. Después el HAF es una expiración forzada con la boca abierta, ¿sí? Como un barrido de la vía aérea superior, y después la tos, ¿sí? También que aprendan a toser. En el drenaje autogénico es un poco más complejo, tenemos 3 volúmenes respiratorios, ¿sí? En 3 áreas del pulmón, base, medio y superior. Vamos de abajo hacia arriba, de base a superior, de menor a mayor volumen, ¿sí? Entonces el menor volumen residual expiratorio, es para despegar en la periferia del pulmón. Volumen medio en mitad del pulmón, ¿sí? Para recolectar esas secreciones. Y para evacuarlas y terminar con un HAF o con una tos, volumen corriente más cercano a volumen de reserva, capacidad vital total, para evacuar esas secreciones, ¿sí? Terminar con el HAF y la tos también. Eso también se puede hacer sentado o acostado. Y esto lo empezamos a enseñar ya cuando tienen 8 o 10 años. Bien. Hablando de dispositivos de presión positiva, hay muchos modelos, ¿sí? Puede ser con oscilatoria o no, ¿sí? La idea es que ellos al soplar en estos dispositivos, esa presión se transmite al árbol bronquial y esa vibración del dispositivo se transmite al árbol bronquial y nos facilita este barrido de secreciones, esta limpieza. Hay muchos estudios, ¿sí? Y la mayoría lo que han demostrado es que no hay diferencias, ¿sí? Con respecto a la función pulmonar, al rendimiento, a la producción de secreciones o a la adherencia del paciente entre un dispositivo y otro, ¿sí? Nosotros lo solemos dar también a partir de los 8 o 10 años, ¿sí? Porque también tenemos que ver bien que la técnica sellen bien los labios alrededor del dispositivo, que no quede toda la presión acá en las mejillas, ¿sí? Para que se transmita bien el árbol bronquial. Entonces hay que enseñar bien la técnica y siempre plantear que es una ayuda, un dispositivo extra, no reemplaza la kinesio, ¿sí? Tal vez ahora que con la medicación nueva podemos empezar a ser un poquito más flexibles, podemos darlo, bueno, en la segunda nebulización,
trabaja con un dispositivo y después te vas a hacer alguna actividad física. Eso lo vamos a ver más adelante, pero nos ayudaría. Bien. Otra área que nosotros trabajamos con estos chicos, que hacemos el seguimiento, es la limpieza y la desinfección de estos dispositivos, ¿sí? Que es fundamental porque estos dispositivos están en contacto obviamente con el paciente, con la boca, con la vía aérea, y si se contaminan de sus microorganismos, micobacterias, pueden ser un vector de contaminación, ¿sí? Entonces es fundamental la limpieza. Se desarma todo el dispositivo, la pipeta, la máscara, la boquilla, ¿sí? La manguerita también, se desarma todo y se higieniza. La limpieza se puede hacer. La limpieza sí o sí son dos partes, ¿sí? Después de cada nebulización se limpia con detergente de cocina o jabón líquido y agua. Bien enjuagado, se deja secar. Y una vez al día se desinfecta. La desinfección puede ser por calor o por frío, ¿sí? Métodos de calor, en general, lo que más se utiliza es con agua en recipiente, que hierva durante 5 minutos con la pipeta adentro, ¿sí? Pero hay opciones para hacerlo con microondas, con esterilizador de vapor, de las mamaderas muchos lo usan, lavavajillas, ¿sí? Y en los métodos fríos es sumergirlo en alcohol o en agua oxigenada, ¿sí? Siempre después de cada método, enjuagarlo bien con agua estéril y dejarlo secar. Eso es fundamental, que queden bien secos antes de usarlo, en toallas de papel, que se secan al aire, ¿sí? Para evitar, obviamente, que también se junte hongos por la humedad. Bien, bueno, en este artículo lo que estudiaron es las recomendaciones para hacer esta limpieza y esta desinfección, también pensando en la adherencia, ¿sí? A ver, tomando en cuenta la opinión de los cuidadores y los pacientes, a ver cómo lo realizaban y cuál era el mejor método. También pensando en esto de que, bueno, es algo que hacen 3 veces al día, todos los días, entonces como la forma de poder hacerlo que sea efectivo y que tenga la adherencia recomendada, obviamente. Entonces, tenemos que pensar en esto y ver, bueno, qué es lo que haces vos, esto está bien, esto está mal, sumale esto, sacale el otro, pero que lo hagan, ¿sí? Esto lo corroboramos cada 3 meses cuando vienen a control, corroboramos cómo limpian y desinfectan sus equipos. Bien, bueno, actividad física y deporte, esto desde el día 0 siempre estimulamos que los chicos sean activos, que se muevan, dejarlos en el piso cuando son bebés, con juguetes, en un lugar seguro, que se empiecen a mover. Después, obviamente, que sigan su evolución psicomotriz, pero siempre alentando a que sumen en la edad escolar un deporte o una actividad física fuera del colegio, que hagan deporte, 1 o 2 deportes después, pero que todos los días tengan una actividad física. Ya vamos a ver la recomendación de la OMS, ¿sí? La recomendación de actividad física, lo que estudiaron en niños y adolescentes mejora las formas físicas, ¿sí? Función cardiorrespiratoria, muscular, salud cardiometabólica, salud ósea, resultados cognitivos, salud mental, menor adiposidad, ¿sí? Todos los beneficios de la actividad física en adolescentes. Y lo que ellos recomiendan son 60 minutos al día de actividad física, intensidad moderada a vigorosa. Y por lo menos sumarle 3 días a la semana de actividad aeróbica, intensidad vigorosa, ¿sí? También para niños entre 7 y 15 años, ¿sí? En edad escolar, ¿sí? Entonces es fundamental de preguntar, ¿qué haces? Bueno, súmale esto. Algo, siempre yo les digo, incluso cuando son chicos, porque se tienen que enganchar con algo que les guste. Si nosotros los obligamos, no lo van a hacer. Entonces siempre buscando la adherencia que esto, bueno, lo tienen que tomar como algo de salud también, no es un tratamiento. Pero siempre les digo, bueno, busca algo que te guste, probá, o fíjate qué hacen tus amigos, sumate con tus amigos, como para que ellos se enganchen y lo hagan. Y algo todos los días, salir a caminar, bicicleta, patear la pelota, si tenés una plaza, anda a jugar, ¿sí? Entonces, la recomendación es 60 minutos de actividad física diaria,
principalmente aeróbica, intensidad moderada a vigorosa, y incorporar actividades aeróbicas, intensidad vigorosa, ¿sí? Para reforzar músculos y huesos 3 veces por semana, ¿sí? Esta es la recomendación fuerte de la OMS. Bien, en estos pacientes, se tuvo que empezar a repensar un poco la actividad física por esta medicación nueva que les ha cambiado bastante el paradigma, ¿sí? Y su calidad de vida. Entonces, es un punto fuerte, porque son, como yo digo, son pacientes que vivieron hasta esta medicación 5, 10, 15 años con un cuerpo con una discapacidad y una falta de capacidad aeróbica, que se agotaban, con una capacidad muscular reducida, ¿sí? Están condicionados totalmente. Entonces ahora que ellos se sienten mejor y tienen mayor capacidad y ganan peso y tienen mayor sobrevida, bueno, hay que estimular bastante la actividad física para recuperar esa falta muscular que tenían. Entonces, buscamos el ejercicio para incrementar la aptitud física, obviamente que impacta, como decía la OMS, en calidad de vida y sobrevida, buscando siempre adjunta el clearance de la vía aérea, ¿sí? Porque eso nunca lo tienen que dejar, ¿sí? Ejerce obviamente un beneficio en todas las comorbilidades que constituye esta enfermedad multisistémica. Bien, bueno, otra área que nosotros manejamos en nuestros pacientes es el uso de BNI y de CAFO. Nosotros en CAFO no tenemos mucha experiencia en el hospital, ¿sí? En general, si son pacientes que necesitan oxígeno es porque, hay una reagudización o hay bronquiectasia ya con lesión pulmonar irreversible, entonces buscamos darle más confort con una BNI, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Pero en general son los pacientes que requieren oxigenoterapia, buscamos darle una BNI. Bien, este es un artículo, tiene unos cuantos años, pero la verdad que es muy claro y muy completo, hablando de por qué, cuándo y cómo usar BNI en estos pacientes con fibrosis quística. Estos pacientes con fibrosis quística, por esa mucosidad, por esa alteración en las vías aéreas, ¿sí? Ese aumento de mucosidad, presentan hipoventilación alveolar, ¿sí? Que se incrementa obviamente cuando hay ejercicio, fisioterapia e infección respiratoria. Que obviamente si fuese por hipoxemia solo, con oxigenoterapia lo salvaríamos, pero estos pacientes también presentan hipercapnia. Entonces, para poder cubrir la hipoxemia y la hipercapnia, necesitamos sí o sí la BNI, ¿sí? Presión positiva, para descender esa PCO2. ¿Cuándo? Primera línea de tratamiento, ¿sí? Cuando hay una falla respiratoria con hipercapnia, aquellos que desaturan, que tienen una mala mecánica o que sufren de fatiga durante la fisioterapia, ¿sí? Se puede usar durante la rehabilitación respiratoria también. ¿Cómo? Bueno, lo vamos adaptando al setting, ¿sí? Si es la primera vez que ponemos una BNI en ese paciente, vamos con presiones bajas, buscamos una máscara cómoda, que sea confortable, empezamos con presiones bajas, lo vamos adaptando, obviamente controlando siempre con los valores de saturación, de frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, su mecánica respiratoria, los gases en sangre, ¿sí? El volumen corriente, vamos controlando. Pensemos también que tenemos un pulmón que puede tener lesiones irreversibles, entonces tenemos que tratar de no lesionar más, ¿sí? Con la presión. Eso adaptado a cada paciente, ¿sí? Bien. Y utilizada como higiene bronquial, ¿sí? Como decíamos,
pueden tener fatiga durante la higiene bronquial, entonces es una buena herramienta para usar, ¿sí? Eso también es sacado del consenso de la SAP, ¿sí? En la terapia de higiene bronquial aumenta el gasto energético de músculos respiratorios, provoca disnea, fatiga. La técnica de respiración forzada provoca una caída de la saturación, ¿sí? Entonces, con el uso de BNI compensamos esta sobrecarga adicional de los músculos, disminuye el trabajo respiratorio que implica el HAF y la tos. Y obviamente para conseguir una buena tos necesito mejorar la Pmax. Entonces, aumentar el BT. Entonces, ¿cómo lo aumento? Bueno, con la BNI aumento el BT y me permite tener una buena tos para hacer la terapia. Y también otra cosa que se estudió, que se vieron cambios en la PCO2 con el uso de BNI durante la higiene bronquial. Bien, en estos pacientes también trabajamos con rehabilitación respiratoria en el hospital, ¿sí? Pacientes que tienen fatiga, disnea, en reposo, en actividad física, ¿sí? Tenemos pacientes que tienen oxígeno dependiente, que tienen BIPAP nocturno, bueno, los trabajamos con todo el equipo. ¿Sí? Como les decía, ellos, por más que esta medicación les mejore el día a día, muchos, cuando empezaron a tomar la medicación, ya venían con una lesión pulmonar irreversible, entonces son pacientes que necesitan seguir con el oxígeno y con la BNI. Y es un cuerpo que está desacondicionado, entonces la rehabilitación respiratoria nos permite mantener y mejorar lo que es función pulmonar. Bueno, las indicaciones: disnea de reposo o esfuerzo, disminución de tolerancia al ejercicio, disminución de calidad de vida, incremento de uso de recursos hospitalarios. Obviamente eso, cuando empiezan a reagudizarse, ¿sí? Porque están en malas condiciones musculares y poca capacidad respiratoria, ¿sí? En cirugías pulmonares también. Y bueno, cuando tienen estas situaciones de ansiedad y pánico junto con la disnea, ¿sí? En pacientes adolescentes es bastante común. Las contraindicaciones, bueno, enfermedad cardíaca inestable por problemas ortopédicos que no nos permite hacer la actividad física, presencia de otras actividades, de otras enfermedades, falta de motivación, bueno, y si hay obviamente un compromiso cognitivo que no pueda seguir las actividades, las reglas. Bien. Para evaluar la capacidad aeróbica, el gold estándar es una prueba incremental en laboratorio con medición de consumo de oxígeno pico, ¿sí? En una cinta o cicloergómetro. Si no se cuenta con esa medición de consumo, se puede realizar sin medir el consumo de oxígeno, pero controlando saturación, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Otra opción es el test de marcha de 6 minutos. Nosotros en el hospital usamos el test de marcha, ¿sí? Hay otros test de evaluación, hay varios incrementales para ingresar a rehabilitación respiratoria durante la rehabilitación. Siempre controlando signos vitales: frecuencia cardíaca, respiratoria, tensión arterial, saturación de oxígeno, escala de Bohr, encuesta de calidad de vida, ¿sí? Nosotros tomamos todas estas mediciones al ingresar y después armamos un plan de tratamiento para seguirlo. En general tratamos de que sea una vez por semana o una vez cada 15 días. Depende lo que pueda asistir el paciente. A veces son pacientes que viven muy lejos, tienen que pedir ambulancia, bueno, es bastante dificultoso el traslado a veces. Pero sí podemos hacerlo también en forma presencial o en forma virtual. Creo que algo más había acá. El programa obviamente incluye entrenamiento de resistencia y fuerza, elongación, coordinación, orientación deportiva y lúdica, ¿sí? Cuando son chicos más chicos. Lo ideal sería entre 2 y 5 estímulos semanales, que pueden ser presenciales, o programar alguna actividad domiciliaria o hacerlo virtual, ¿sí?
Bien. Bueno, y esto es lo que le contaba, la era de los moduladores, ¿sí? Que acá en Argentina llevamos 10, 15 años, creo, con los primeros moduladores, ¿sí? Que es esta medicación que lo que corrige es la función de las FTR, ¿sí? No es una medicación génica que va al defecto genético, va a la alteración de esta proteína CFTR en la célula, ¿sí? Bien, eso seguro les va a explicar Silvina también. Esta es un cuadro para que entiendan lo que es, cuál es la función de esta medicación, ¿sí? La imagen, la primera imagen, estas son todas células, ¿no? La primera imagen de la izquierda es una célula normal, el CFTR es ese circulito azul que está en la membrana, se sintetiza en el núcleo, pasa por aparato de Golgi, protoplasma, va a la membrana y se instala y funciona como canal de cloro, ¿sí? Ese es el funcionamiento normal, ¿sí? Después, las mutaciones, como les decía, cada paciente con fibrosis quística tiene dos mutaciones, una heredada del padre y una heredada de la madre. Estas mutaciones, hay más de 2.000 a nivel mundial, se dividen según la alteración de las FTR, ¿sí? El efecto molecular, en 6, creo que hay una séptima ahora, pero bueno, acá están las 6, según la alteración de las FTR. Esto nos permite después saber qué medicación, cuál de estos moduladores, esta medicación nueva, necesita cada paciente según su genética, ¿sí? Según su mutación. Bien, el grado 1 no se sintetiza, ¿sí? Que en este caso no tenemos estos moduladores, porque ahí sí tenemos un problema genético en las células, ¿sí? Así que están probando otras medicaciones que todavía no salieron al mercado. En el grado 2 tenemos la delta delphi 508, la mutación más frecuente a nivel mundial. En este grado hay un defecto de plegamiento, o sea, se sintetiza el núcleo, sale al protoplasma, pero por este defecto se degrada en protoplasma y no llega a la membrana, ¿sí? Entonces no tenemos función de CFTR. En el segundo tenemos un defecto de apertura del canal, llega a la membrana, todo se forma, pero y no se abre, no funciona, ¿sí? En el cuarto tenemos un defecto en el transporte de los iones, en el quinto hay un descenso de la síntesis de proteínas, o sea que tenemos pocas FTRs en cada célula, y en el 6 tenemos el descenso de vida media, no dura, ¿sí? Lo que tendría que durar cada CFTR en cada célula, ¿sí? ¿Qué pasa? Con esto obviamente se transmite a la movilidad y a los signos y síntomas del paciente, ¿sí? Un grado 2 no se comporta igual que un grado 6. Pero, como vuelvo a decirles, los pacientes pueden ser homocigota delta delphi 508, ¿sí? Que las dos mutaciones son iguales, o pueden tener una y una, ¿sí? Bien, ¿para qué les conté todo esto? Para esto, acá están los moduladores, ¿sí? Los moduladores yo tengo potenciadores, ¿sí? Que son los que van a la alteración en el canal, ¿sí? Para lograr la apertura del canal del CFTR en la membrana de la célula. Y tenemos los correctores, que lo que hacen es estimular que esa proteína CFTR llegue hasta la membrana, ¿sí? Bueno, esto obviamente se fue estudiando a nivel mundial, a ver la función, se fueron probando, primero eran pastillas que era uno solo, un corrector, un potenciador, después se fueron combinando, se fueron estudiando, y esta medicación de ahora es una triple terapia porque son 3 medicaciones, ¿sí? 3 medicamentos, correctores y potenciadores, una combinación, ¿para qué? Para abarcar la mayor cantidad de mutaciones, ¿sí? Por eso les contaba lo de los grados de la clasificación de las mutaciones, ¿sí? Porque yo tengo que buscar las mutaciones en el paciente para saber qué medicación necesita, ¿sí? Esta, como son 3 medicamentos, abarcan bastante, ¿sí? Es lo que más se está usando ahora. Bien, creo que se entendió. Después me preguntan. Bien, esta triple terapia, entonces, Trikafta es uno de los nombres comerciales. Bien, esta terapia funciona para heterocigotas y homocigotas delta delphi 508.
mayores de 12 años, esto se empezó a estudiar en mayores de 12 años, después la edad fue bajando y ahora ya tenemos medicación para 3 años o menos, ¿sí? Que viene granulada, viene en otro formato, ¿sí? Para que los chicos más chiquitos lo puedan tomar. Esta medicación lo que le permite es tener una vida normal, pero lo que tiene es que no tiene efecto acumulativo. Entonces, el día que lo dejan de tomar, dejan de tener el efecto, ¿sí? Entonces, muchas veces nos pasa que si se quedan sin medicación, es una medicación muy cara, que algunos los da la obra social, otros lo provee el Estado. Si se quedan sin medicación, como que pierden todo el efecto y vuelven a tener esa mucosidad espesa, vuelven a tener, les baja la función pulmonar, vuelven a perder lo que ganaron de peso, ¿sí? Vuelven a tener las mismas complicaciones. Entonces nosotros siempre le decimos, estate atenta, si te queda una caja, pedí otra caja, avisa a las médicas, tenés que aumentar la frecuencia de la kinesiología, ¿sí? Y hemos tenido pacientes que se han internado, reagudizados, porque no tomaron la medicación. Bien, lo que demostró esta medicación es incremento del VER-1, ¿sí? Bajó el índice de exacerbaciones, ya tenemos muy pocos pacientes internados y en general pasa esto, que se internan porque no tienen la medicación, ¿sí? Vuelven a tener valores normales de concentración de cloro en sudor, o sea, el test de sudor que se les hace para el diagnóstico se les vuelve a controlar cuando empiezan con la medicación, se les controla antes, se les controla después. Esto al ser una medicación nueva, todavía hay muchos estudios para ver el efecto duradero a largo plazo y tienen controles cada 3 meses. Función pulmonar, test del sudor, hay un control también de la vista porque puede provocar cataratas, bueno, todos estos controles se los hacen en el hospital, ¿sí? Y con control de ellos, con un control de calidad de vida, también mejoró en 15 puntos, ¿sí? Y como les decía, tiene un aumento significativo de peso, ¿sí? Pero bueno, tiene esto de si no toma la medicación, no corrige. Bien, esta es la ETI, se llama por las siglas de los medicamentos, las drogas son el Hexacaftor, Tezacaftor y Bacaftor. Cambió toda lo que era el tratamiento tradicional de estos pacientes y especialmente con respecto a la terapia de higiene bronquial. ¿Por qué? Porque las secreciones disminuyen un montón la cantidad y son más fluidas, las pueden manejar, que antes no era así, las pueden manejar, ¿sí? Por eso es que hay todo un planteo de cómo seguir con estas terapias de antes, las tradicionales, ¿no? Que las terapias de antes iban a los síntomas, ¿sí? A la clínica del paciente. Entonces esto nos permite personalizar y ver en cada paciente qué necesita. Ya les digo, esta medicación acá en Argentina está hace 10, 15 años. Entonces hay pacientes que hacen del hospital, hay pacientes que llevan 3 años con la medicación, otros llevan 2, otros llevan 1, que arrancaron a los 6 años, que arrancaron a los 10, que arrancaron a los 15. Entonces, según cómo está su cuerpo, su aparato respiratorio, su pulmón, cuando arranca la medicación, es lo que van a necesitar seguir haciendo, ¿sí? Creo que tengo otro estudio. Claro, este es el primer estudio que se estudia para ver esto, qué pasa con el tratamiento tradicional que iba a la clínica de estos pacientes, sobre todo la terapia de higiene bronquial, ¿sí? Si se suspende o no se suspende el DNASA y la hipertónica, ¿sí? Inhalados, que son los mucolíticos. Bueno, entonces empezaron a probar, tuvieron un grupo control, suspendiendo tanto hipertónica como pulmozyme, a ver qué pasaba con estos pacientes, ¿sí? Bueno, y se controló a las 6 semanas, ¿sí? En general se vio que no hubo cambios en la función pulmonar de estos pacientes y tampoco hubo cambios significativos en el LSI, ¿sí? Que es otro estudio de difusión de gases, ¿sí? Para ver la difusión del gas, del aire a nivel pulmonar. Y tampoco en las puntuaciones de calidad de vida de los pacientes.
se encontraron eventos adversos en aquellos que tenían función pulmonar menor a 60-70%, ¿sí? Entonces, en el hospital lo que vemos es eso, un paciente que no está infectado, que tiene más de 80-90% de BEF sub 1 mantenido y que tiene una constancia en la medicación, ¿sí? En estos moduladores, se puede ser un poco más flexible y sacar una de las nebulizaciones. Entonces le decimos, bueno, la nebulización de la mañana haces la técnica respiratoria, haces un ciclo activo, haces un drenaje autogénico, después a la tarde, después de la nebulización te vas a jugar, a hacer algún deporte, tu actividad física, andar en bicicleta, ¿sí? Podemos ser un poquito más flexibles. Obviamente esto lo charlamos con los médicos, con el neumonólogo, que son los que deciden, bueno, está para bajar una nebulización o no, y ver el tema de las técnicas kinésicas, cómo lo manejamos. Bien, entonces estamos ante una situación que tenemos que empezar a flexibilizar y a abordar a estos pacientes desde otro lugar, ¿sí? Desde otros cuidados y cambiar un poco nuestros roles de kinesio respiratoria todos los días, 3 veces por día, ¿sí? Podemos ser siempre teniendo en cuenta cada paciente cuál es su situación, ¿sí? Entonces, enfocarse más en actividad física, en bienestar, en la función y poder complementar con el resto del equipo multidisciplinario. Bien, bueno, acá un ejemplo, ¿sí? Estos son pacientes míos, les cambié el nombre nada más, pero bueno, tienen las mismas mutaciones, son los dos homocigota, delta F508. Más allá del tiempo que lleven de moduladores, ¿sí? A Tomás, él ya tiene una lesión pulmonar irreversible de chico, ¿sí? Y cuando empieza a tomar los moduladores ya estaba con oxígeno 24 horas y BiPAP nocturno, ¿sí? Esos son los valores de su función pulmonar, ¿sí? En cambio, Germán, por más que lleva más tiempo moduladores, cuando arranca con los moduladores, no había tenido tantas reducizaciones, estaba aire ambiente, nunca había usado BNI y creo que tampoco oxígeno, había tenido muchas menos, no sé si 1 o 2 internaciones en toda su vida. Tomás tenía fácil 2 internaciones, 3 al año, ¿sí? Obviamente vemos una capacidad vital mucho mejor, ¿sí? Entonces, en Germán yo puedo decirle, bueno, bajás a una nebulización por día con mucolítico y haces una terapia kinésica, o si no, después de esa nebulización te vas a hacer una actividad física, ¿sí? Lo podemos ir bajando el tiempo que en realidad la idea es que puedan seguir con algo de terapia, ¿sí? Lo que necesiten de terapia, pero bajando el tiempo de esa terapia, como para que tenga una calidad de vida mejor, ¿sí? En cambio, Tomás no puedo. Entonces él sigue con 3 nebulizaciones al día, con la kinesio. Yo le digo, bueno, vos lo que te guste hacer, tenés que hacerlo después de hacer la kinesio. Porque yo a Tomás lo tengo en rehabilitación, que lo hacemos con oxígeno, con BNI, y muchas veces llega y no hizo la kinesio, entonces tenemos que hacer la kinesio respiratoria primero para poder subirlo a la bicicleta, porque si no, ya arranco con un 94 de saturación con el oxígeno o con el BiPAP, entonces no llega y se agota enseguida y no tiene capacidad muscular tampoco. Entonces, bueno, esto es muy personalizado. Por más que tengan la misma mutación, por más que los dos estén con moduladores, hay que ver en cada caso cuáles son sus valores, su capacidad, cuál es su situación, como para adaptar la terapia, ¿sí? Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que se haya entendido. Sí, gracias, se entendió. ¿Estoy bien con el tiempo? Sí, re bien. Así tienen un recreíto. Estuve hablando, bueno, muy linda Silvi, la verdad que muy buena, bien desde la mirada kinésica.
¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Querés sacar la presentación? Dale. ¿Alguno tuvo pacientes o vio algún paciente adulto FQ? Si hacen respiratorio, ya les van a llegar. Uh-huh. La verdad que es una patología, bueno, yo me gusta mucho porque es muy kinésica. Y más allá de que haya cambiado el paradigma, como les digo, tenemos mucho todavía para hacer, para acompañarlos, para hacer el seguimiento. Bueno. No, yo quiero comentar nada más. Silvina me encantó porque, así como dijo Lore, bien apuntado a la kinesiología, bien específico del tratamiento y desde la base que es lo que haces en la práctica diaria. Así que se suman las dos cosas, ¿no? El conocimiento y la experiencia y la práctica, así que muy bueno y muy actualizado. Bueno, gracias. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? Aprovechen, porque además pueden trabajar en distintos lados, tenemos gente del interior también, y quizás sepan que es un lugar de referencia, ¿no? Donde preguntar en el Hospital de Niños de Carlos Gutiérrez. Sí. Yo por eso dejé en la última, ahora si no les paso el mail, el Gmail, si me quieren consultar o si tienen algún paciente. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de kinesiólogos que hacen FQ en todo el país. Bien. Y la verdad que siempre hay intercambio de información, de capacitación, de cursos, congresos y nada, y ver qué trabaja, cómo trabaja cada equipo. Claro, es fundamental conectarse, porque quizás no es que tengan muchos, pero les llega uno, están, no sé, en el interior y necesitan contactarse. Es muy específico, sí. Sí. Ahí está Lorena Novelli levantando la mano. Así sí, Patri, hola. Pregunta, Lorena, sí. Hola, Silvina, ¿cómo estás? Hola, mira, más que nada quería saber en qué basás el setting a la hora de elegir para las distintas edades o mismo, como decías vos, muchas veces comparten la patología, la edad, pero el contexto de cada paciente es totalmente diferente, entonces a la hora de colocar el BNI, elegir el setting, quería saber bien cómo lo seleccionabas. Mira, en principio tenemos que, en general lo que vemos es, empezamos 4 o 5 de PIP, 8 o 10 de IPAP y vemos el volumen que maneja, ¿sí? En general, te puede pasar que si son pacientes que ya vienen agotados, ¿viste? Que tienen sed de aire, se relajan y se adaptan enseguida. Si son más chiquitos cuesta más, ¿viste? Entonces tenés que buscar la máscara que sean cómodos, ¿viste? Ahora hay muchas máscaras, muchas opciones, ¿viste? Solo nasales, buconasal, bueno. Obviamente ver cómo respira el paciente, si es un respirador nasal o bucal. Pero lo primero que vemos, obviamente más allá de si le alcanza y la saturación y la frecuencia respiratoria baja, desciende, ¿sí? Con la BNI, después vemos el volumen que manejan y después les vamos subiendo un poco de presiones, ¿sí? Sí, en general es una prueba de 2 horas y si no va, obviamente es pasar a algo más, ¿sí? Ver algo más. Pero la verdad que hace mucho, ya te digo, bueno, con Tomás, este paciente que les conté, él tiene su equipo en la casa y todo, y cada tanto, no sé si 2 o 3 veces al año, tiene un control con el equipo de sueño del hospital, que le controla las presiones, a ver cómo va, le sacan la tarjeta, le leen la tarjeta, bueno, si necesita alguna modificación, pero para
arrancar. Hace mucho que no tenemos, primero por esta medicación que cambió un montón, pero en general la forma es esa, ¿viste? Ver primero, vos lo ves al paciente, estás al lado de la cama, que mejore saturación, si necesita oxígeno le agregas, que mejore frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, la mecánica. Y una vez que tenés eso, te fijas el volumen que tenés, ¿sí? Cuánto volumen mueve con esas presiones que vos le pusiste para adaptarlo. Y si está cómodo adaptado, le va subiendo. Tal vez lo tenemos 24 horas con esa presión, para que duerma bien. Yo siempre lo que les digo es, vos tenés que estar cómodo y dormir. ¿Dormiste? ¿Descansaste? Porque es fundamental. O sea, a mí no me sirve que el paciente esté con la mejor BNI, la mejor presión, pero que esté así y no pueda descansar, ¿sí? Entonces, bueno, ahí lo vamos reviendo a ver si necesitamos o cambiar de máscara o seguir manteniendo esas presiones, ¿sí? Y obviamente siempre el control del gas en sangre, porque yo se lo pongo al BNI cuando tengo una PCO2 alta, como les decía, cuando tengo hipoxemia, hipercapnia por gases en sangre. Junto con la mecánica, a veces llega antes la BNI antes del gas en sangre, obviamente. Tenemos que ver cómo está el paciente. Pero bueno, después hacerle a 24 horas, hacerle un control de gas en sangre. Para ver si puede modificar. No, me generaba la duda, no, además de que es el ámbito pediátrico, la enfermedad en particular, pero básicamente es un trabajo artesanal que hacemos siempre con la BNI, y al pie de cama, o sea, al lado del paciente y de la familia, sobre todo acá ellos que están acompañados por los padres. Te digo, por no, a veces, claro. No es estandarizado que me diga. No, es estar ahí, es artesanal y cada paciente, a veces un paciente chiquito, viste que decís, uy, no se va a adaptar, uy, ¿cómo? Y se lo pones, te das cuenta ahí que lo necesitaba, se relajan y se acomodan y se adaptan perfecto. Claro. Sí. Bueno, así no, que muchas gracias. Sí, es igual, es artesanal. Gracias. Silvina, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, a nivel más social, el acceso a la medicación, ¿cómo es? ¿Es fácil? ¿Es difícil? No, ¿Para las obras se los cubren? ¿Se lo dan con certificado de discapacidad? ¿Cómo estamos en esa situación? No, es complejo, ellos sí sacan el CUD, el certificado de discapacidad, es uno de los primeros trámites que hacen cuando entran al equipo. Algunos tienen obra social, otros no. Algunos que no tienen obra social hacen el monotributo social para tener una obra social, ¿sí? Igualmente hay obras sociales que no responden, así que bueno, algunos requieren pedir un amparo, ¿viste? Judicial, bueno.